Bien, vamos a retomar la preocupación que ha generado el despliegue militar peruano en la frontera con Chile ante la crisis migratoria que afecta a esa zona. ¿Qué efectos podría tener esta medida para nuestro país? ¿Qué efectos ya está teniendo? Y también para los cientos de migrantes que a lo mejor pueden buscar salir de Chile hacia Perú. Todo esto lo vamos a analizar con Enrique Ly, diputado independiente y senador electo por la región de Arica y Parinacota. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros y bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué expectativas tiene para lo que va a suceder en las próximas horas esta reunión entre los cancilleres de ambos países en la búsqueda de un acuerdo? Me parece muy bien esta actitud más activa que ha tomado el Estado peruano a través de su Cancillería. Me parece que el canciller además ha actuado en este nuevo gobierno en forma bastante precisa y prudente. Fueron ellos además los que incitaron a este Consejo Binacional y esperamos que del mismo surjan importantes noticias. Ya, ahora, ¿qué tipo de soluciones podría haber para estas personas que están varadas, diría uno, tratando de salir de Chile, pero encontrándose con la frontera de Perú, con un despliegue militar que no les permite hacer ingresos? Carla, primero decir que el tema es absolutamente complejo. Ha sido complejo en Chile, es complejo en el mundo el tema migratorio y desde ya también un pedido a los personeros políticos que lo hacen ver a veces demasiado fácil. Muchos de los personeros políticos, sobre todo situados en la izquierda, hace algunos años atrás decían que no había nada que ver con descontrol migratorio y crimen organizado y delincuencia. Y se equivocaron. Y se equivocaron a tal punto que hoy día cambian de posición, que otro sector también de izquierda pidió disculpas y pidió perdón por haber romantizado el tema migratorio. Y hoy día esos mismos grupos yo los veo dando soluciones demasiado fáciles. El tema, primero que todo, no es fácil. Estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de niños, personas adultas, que además siguen viviendo una situación que los hizo salir del país. Eso no se ha solucionado, todavía Venezuela está con un tema conflictivo. El tema principal migratorio está asociado al tema delictual. Si no hubiera una asociación con el delito y con el crimen, no estaríamos hablando en forma tan vehemente del tema migratorio. Esto que está sucediendo hoy día en Arica ya sucedió. Tenemos el antecedente del 2023, en mayo, cuando se apostó mucha cantidad de gente, mucha más que ahora, y que finalmente se tradujo en que Venezuela, no nos olvidemos de eso, que envió un avión privado para sacar 115 personas. Pero retirar 115 personas no soluciona el problema. Estamos hablando de que acá hay más de 300.000 migrantes en situación irregular. El tema es complejo y para nosotros también lo ha sido. Este gobierno ha sido blando, lamentablemente, en el tema migratorio y también ha sido blando en el tema criminal. Y eso, digamos, es una realidad. Ahora, lo que yo lamento es la intención de normalizar el tema, porque el tema no es normal. Mira, los cancilleres, probablemente dentro de todo el escenario político, son los más cuidadosos en emitir palabras, ¿ya? Ellos cuidan hasta las comas de los comunicados escritos y estudian y reestudian todo lo que van a decir en cámara porque saben que hay una vinculación con lo que dicen. Y es el propio canciller peruano, Hugo de Sela, el que declara a los medios peruanos de que ha habido un incremento del flujo migratorio. No lo estoy diciendo yo, no lo están diciendo en Chile, lo dice el propio canciller peruano. Por lo tanto, la situación no es normal desde el punto de vista de frecuencia de migrantes y tampoco es normal que tengamos en Chile más de 300.000 migrantes y tampoco es normal que en los últimos años se haya incrementado la asociación de delitos con extranjeros. ¿Y usted, diputado, lo atribuye a esta especie de ultimátum que dio José Antonio Kast, diciéndoles que quedan 100 días, 180, 150, dependiendo del día, para que se vayan? Y si no, cuando yo eventualmente llegue a gobernar, que es lo que dice él, van a tener que irse con lo opuesto, porque recién el diputado Mirosevich decía que no tenía nada que ver con eso y que eso es más bien una utilización del tema migratorio para fines electorales. Mire, más allá de lo que pueda decir el diputado Mirosevich y lo que pueda decir yo, me voy a nuevamente referir a lo que dicen las mismas autoridades peruanas. Es el propio canciller Hugo de Sela y las autoridades del gobierno peruano, incluyendo el ministro del Interior, que dice que, dadas las declaraciones del candidato José Antonio Kast, Perú ha tomado estas medidas extraordinarias. ¿Cómo cuáles? Como llevar a sus Fuerzas Armadas a la frontera mediante un decreto de estado de emergencia hace algunos días atrás dictado y también con nuevas medidas en el control del complejo fronterizo. Nosotros normalmente cuando pasamos a Tacna no usábamos la huella dactilar, hoy día se está solicitando. Ya, perdón, es que usted dice entonces que sí tendría efecto las declaraciones de José Antonio Kast, y aquí hay dos miradas. Hay quienes dicen, bueno, está bien, porque son personas que voluntariamente se quieren ir de Chile y en buena hora, y hay otros que dicen, ojo, incluso lo dijo el ministro de Seguridad, que a raíz de eso él llamaba la responsabilidad, porque en el fondo se puede producir un desorden en la frontera, que es lo que estaríamos viendo. Alguien podría decir, si es que usted dice que se le atribuye a José Antonio Kast, que el desorden en la frontera lo podría estar generando este anuncio del candidato. ¿Cómo ve usted ese argumento que es crítico, entonces, de los efectos que ha tenido su anuncio?
Carla, no lo digo yo, lo dice el canciller Hugo de Sela. Te voy a citar las No, pero palabras por eso, concretas pero de ¿es él. responsable o no? ¿Le parece bien o mal que los efectos, si es que decimos que es así, que ha tenido efectos, son efectos positivos, son efectos negativos? Porque también han dicho, ojo, podría ser que esto se genere un problema, que haya manifestaciones, no sé. ¿Se le podría atribuir también al candidato? ¿O a usted le parece que es responsable y es correcto y es deseable que esté pasando lo que Sí, está pasando? bueno, dos cosas. Primero, las autoridades peruanas dicen que sí es responsable de las declaraciones de José Antonio Caz, lo dicen ellos. Luego, si es esto bueno para Chile que un candidato haga estas señales o estos comunicados, bueno, él es un candidato y me parece bien que un candidato transparente lo que va a hacer en caso de ser electo. De hecho, muchas de las medidas que ha anunciado tendrán el respaldo mío en el Senado. Lo digo abiertamente. Todas las medidas que tengan que ver con una disminución de los beneficios a los extranjeros, yo las voy a apoyar. De hecho, soy el diputado que las ha solicitado desde el año 2022. Porque fíjate que, ¿por qué las personas se deslocan desde Venezuela hasta Chile? No responden a una invitación. Si a mí me invitasen a trabajar como médico a Bolivia, yo no me voy a ir porque me está invitando un gobierno. Yo me voy a ir si mis condiciones se van a ver mejoradas trasladándome a Bolivia. En el caso de los venezolanos tienen beneficios acá que son evidentes. Mira, hoy día los venezolanos pueden acceder a educación, incluso en desmedro de nacionales, de niños chilenos que no pueden acceder a educación. Acceden a salud, sabiendo que tenemos listas de espera donde hay chilenos muriendo, complicándose en listas de espera. Entonces, acá no podemos negar de que los venezolanos ven en Chile beneficios. Y la única forma de conseguir que nos sigan llegando más venezolanos es disminuyendo esos beneficios. Yo no veo otra salida. En algo que yo no comparto con el candidato José Antonio Caz ni con otros personeros políticos es esto de las minas personales, de las zanjas, de los muros, porque eso no ha detenido la migración en ninguna parte del mundo. Si no son por tierra, van a venir por aire o por mar. Entonces, la manera en que usted disminuye, frena el flujo migratorio es disminuyendo los incentivos. Eso está súper claro. Ahora, si un candidato ya está anunciando que va a disminuir los beneficios, si tenemos un parlamento, como en mi caso, y un parlamento electo que dice sí, estoy de acuerdo con el candidato que probablemente sea el futuro presidente de la República, lo vamos a apoyar. Si además hay una situación en Venezuela en que probablemente haya un término de régimen, bueno, están dadas las condiciones para que los extranjeros, sobre todo los irregulares que están en Chile, tiendan a regresar a su país. Pero el problema es que se topan con, no sé si un muro infranqueable, ahí usted nos dirá, porque recién también lo conversábamos, no sabemos hasta qué punto esta militarización hace que la gente no pueda pasar, pero sí vemos gente que lo ha intentado que está varada. Entonces, todo esto, claro, podría estarse dando al mismo tiempo. El tema es que la gente trata de irse, no puede hacerlo y nuestro país se queda con ellos ahí en la frontera. Sí, Carla, mire, la verdad es que no es infranqueable. La verdad es que las personas que usted ve durante el día, luego pasa la noche y ya no las va a ver. Es cierto que ha habido una cierta demora más en el paso. Pero también es cierto, no lo digo yo, lo dicen los propios venezolanos que están apostados en la frontera, que entrada la noche, no todos, evidentemente, pero algunos funcionarios de la policía peruana están recibiendo algún incentivo económico para dejarlos pasar. Ahora, claro, cuando llegan los militares se produce una expectativa, va a ser mucho más difícil, probablemente todos pudieran pensar así. Pero recuerde que Chile tiene muchos más militares que Perú apostados en la frontera. Y nuestra frontera no es infranqueable. Por lo tanto, va a ser cuestión de días en que la población migrante venezolana que esté apostada en frontera se dé cuenta que existe una porosidad inmensa en la frontera para volverse a Perú y la va a ocupar. Nuevamente, aquí la pregunta es, si Perú, además de estas medidas que está adoptando, que ya las ha adoptado el gobierno de Chile, si esto de la militarización en la frontera no es algo nuevo, pero no es una barrera para los migrantes. La barrera para los migrantes, ¿cuál va a ser? Que llegando a Perú, el gobierno peruano también disminuye los incentivos. Y entonces eso va a estimular a que esta población migrante vaya a retornar a Venezuela. Otra cosa que yo he escuchado dentro de esta suerte de soluciones fáciles y que no han me llama la atención porque vienen de personeros del gobierno o de políticos que están asociados a la coalición de gobierno. Yo digo, si es tan fácil, ¿por qué no las ocuparon hace 3 años cuando asumieron el gobierno? Pero esto del corredor, humanitario, fíjese usted lo paradójico que es hablar de corredor humanitario, entre comillas, llevar a una persona, a niños, desde Chile hasta Venezuela, que digamos que no es un país que está en paz. Es decir, ¿será realmente humanitario pescar extranjeros en frontera y dejarlos en un país que está a puertas de ser probablemente sujeto de un conflicto por el tema norteamericano-venezolano? Yo creo que no.
El tema, insisto, es complejo y yo llamo a los políticos de izquierda y de la coalición de gobierno que sean más responsables en sus declaraciones. Ya, y en aras de buscar la solución y viendo todo lo que ha pasado el fin de semana, ha habido varias voces que dicen que el presidente Boric tendría que ir a la frontera a desplegarse en Arica y Parinacota. ¿Usted cree que eso es parte de la solución del problema o sería algo más bien efectista que efectivo a esta altura? Siempre es bueno que una autoridad esté en terreno. Siempre va a ser bueno. Nosotros el día sábado a las 10 de la mañana, cuando fue bloqueada la carretera panamericana norte nuestra, sur de Perú, estuvimos ahí y pudimos constatar entonces el número de personas que había, era una treintena, que efectivamente había un bloqueo bastante rudimentario, hay que decirlo, y aprovecho de felicitar a Carabineros de Chile por la prudencia que mostró al respecto. Mucha gente, yo estoy de acuerdo, que quería, bueno, ¿por qué bloquean quería el guanaco a lo mejor y quería que despejaran rápidamente? No fue rápidamente, se demoraron algún tiempo, pero fueron muy prudentes y los felicito a Carabineros de Chile porque además había mujeres, había niños y no era cuestión de llegar y usar la fuerza pública. Valida la pública. forma en que el gobierno está enfrentando el tema, porque Carabineros depende del gobierno, en este caso el ministro de la Seguridad. Yo felicito esa actitud prudente que tuvo Carabineros y si fue instruido desde el Ministerio de Seguridad también creo que fue lo prudente. Ahora, lo que no podemos es normalizar el bloqueo. Eso no lo vamos a hacer, porque además las relaciones entre Arica y Tacna han sido por mucho tiempo. Y por eso es que, si bien es cierto, estoy de acuerdo con muchas de las medidas anunciadas por el candidato José Antonio Kast, también le voy a pedir un poco de prudencia y cuidado, porque esas medidas no pueden tensionar ni dañar las relaciones que tenemos entre Arica y Tacna. Hay mucha gente que vive del comercio entre las dos ciudades, hay mucha ya gente cayó que, un 20%, esa es la y que ya opinión. cayó, hay mucha gente que se atiende sus problemas de salud en la vecina ciudad de Tacna, entonces no podemos estar sujetos a un bloqueo por grupos migrantes. Ya, ¿y usted siente que ya han tensionado entonces las relaciones entre ambos países? Yo creo que no. Las declaraciones del candidato, estamos diciendo. Yo creo que, mire, yo acá he estudiado y analizado cada palabra del canciller Hugo de Sela. Y el canciller Hugo de Sela dice textual: nosotros hemos estudiado y analizado la problemática que tiene Chile con los migrantes y las entendemos y las comprendemos. Y esa frase para mí resulta muy trascendente y por eso que me abre esperanza a esta nueva relación que a partir de un comité binacional entiendo que ya está funcionando esta mañana. Diputado, y la solución definitiva, porque claro, tuvimos la coyuntura del 2021, del 2023, estamos ahora terminando en las postrimerías del 2025, otra coyuntura más en la frontera. ¿Lo permanente qué es para que este no sea un tema de quizás 2 años más? ¿Hay que poner una policía militar de frontera? ¿Chile tiene que crearla? ¿O vamos a vivir eternamente con los estados de excepción que usted mismo le toca ahí aprobar en el Parlamento? No, el tema de la policía frontera es otra de las soluciones que aparentemente son fáciles, que las lanzan al voleo, pero fíjate que es una institución nueva. Cualquier institucionalidad nueva demora por lo menos 5, 6, 7 años en implementarse. El problema es ahora. Ahora, si me preguntas por la solución definitiva, y te tengo que contestar con toda honestidad y sinceridad. Porque la frontera es parte de, o sea, yo creo que los ciudadanos venezolanos, por los cuales tengo mucho aprecio, porque la gran mayoría de ellos viene realmente a buscar mayor bienestar, tienen que retornar a su país a recuperar la democracia. Y en eso lo está ayudando mucho Estados Unidos. Y yo espero que ya no siga tanta la demora y espero que el régimen de un dictador como Nicolás Maduro, que le ha traído tanto sufrimiento no solo a su pueblo, sino a Sudamérica entera, con 7 millones de migrantes, ya llegue a su fin. Ya, pero ¿cómo vuelven si Maduro no los acepta? Hoy día el espacio aéreo de Venezuela, no sé si estará cerrado, pero al menos es a lo que Donald Trump ha llamado, que se considere como cerrado. O sea, ni siquiera podríamos estar pensando, creo, en mandar aviones. Aunque Nicolás Maduro dijera, sí, ¿sabe qué? Voy a mandar aviones a buscar a la gente. Supuestamente aviones chilenos no podrían ingresar. Entonces, ¿cómo lo puede llegar a ser ese migrante venezolano que está en Chile, que quiere volver a su patria, pero que se encuentra con otro muro, ya no solo el peruano, sino que al final del camino también con el venezolano? Ese migrante venezolano que llegó a Chile atravesó Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y tendrá que volver de la misma forma a su país. Lo importante es que aproveche esta coyuntura de cierto sitio militarizado de Estados Unidos frente a Venezuela. Esperemos también que llegue pronto el término de ese régimen y que los ciudadanos venezolanos vayan a luchar y a recuperar su democracia y su libertad. ¿Cómo lo hacen? Porque el riesgo ahí es quedar varado en Ecuador. No, Carla, insisto, así como llegaron a Chile, así podrían llegar fácilmente a Venezuela, fácilmente. O sea, entrar de manera irregular a Venezuela. Es que los pasos de nuestra frontera, que yo la conozco muy bien, la parte es un desierto, es un altiplano, es plano. En la costa es mucho más fácil todavía por el tema del clima. Es muy fácil pasar de un lado para otro. Es muy fácil.
Y créeme que 50 militares peruanos y los otros 50 que están anunciados, 100 militares peruanos no van a ser capaces de detener la ola migratoria. Y además lo mismo que decía cuando militarizamos nosotros nuestra frontera. Ningún militar, ni chileno ni peruano, le va a poner un fusil en la cabeza a ningún migrante. Diputado, ¿y el problema es real en el Perú? Porque se ha hablado mucho también de que Perú tiene frontera con varios países, entre ellos Chile, pero se ha militarizado insistentemente la frontera con Chile, por lo menos de una manera distinta a la que tiene con el resto de los países. ¿Tiene que ver esto también con exacerbar la figura quizás del presidente, que está frágil, que está recién partiendo, que no tiene tanto apoyo político? No, yo creo que la reacción de Cancillería peruana, que entiendo que es a cual el presidente Heri le está colocando mucha atención, es bastante razonable. Está en los anuncios de un candidato presidencial que muy probablemente salga electo. No es que lo esté haciendo acá publicidad a José Antonio Kast. ¿Usted lo apoya todo esto? ¿A José Antonio Kast? Yo lo apoyo. Yo no soy parte de la coalición que está postulando su candidatura, pero soy un candidato, soy un senador electo independiente y que en tema migratorio y de seguridad comparto prácticamente todos los anuncios. Aquí lo interesante es que, mira, de la población que está privada de libertad en Chile, que son poco más de 60.000, 15% son extranjeros. 15%. Y que medido desde el 2020 al 2024, ese porcentaje ha ido en aumento. Son datos objetivos para que a nosotros nos haga ver que efectivamente el descontrol migratorio fue asociado a delincuencia y crimen organizado. La región de Tarapacá y la región de Arica Parinacota son las regiones que tienen mayor delitos asociados al crimen organizado. Eso no lo digo yo nuevamente, lo dicen los estudios de los centros de estudios al respecto. Entonces, si tú le sumas a eso que Perú además sufre lo mismo, y por eso que el canciller dice, entendemos muy bien lo que está pasando en Chile, entonces toda Sudamérica tiene que unirse para facilitar que los ciudadanos venezolanos, que los recogimos aquí, que los aceptamos con mucho agrado algunos, otros no tanto, pero en general estuvieron acá y compartieron con nosotros, buscaron trabajo, muchos tienen sus trabajos, pero otros no. Y esos otros que no la están pasando bien tienen todo su derecho a rehacer sus vidas en su patria, en su país. Y por eso que yo no quiero hacerle el quita al problema principal. Si el problema principal no es de los migrantes, el problema principal no es del canciller peruano, ni de los militares peruanos, ni tampoco es del gobierno del presidente Boric. El presidente Boric en el fondo reaccionó débilmente a un problema, pero el problema principal y original es que un dictador antidemócrata que persigue a sus ciudadanos ha originado un éxodo de sus connacionales por toda Sudamérica. 7 millones de personas, ya es momento de que los organismos internacionales también den cuenta. Y al propósito de lo mismo, ACNUR y la Organización de los Migrantes Internacionales de Migración, la OIM, que fueron citados por el canciller peruano al respecto para que los asesore en estas medidas, yo les quiero pedir a las organizaciones internacionales, y sobre todo a ACNUR, que vea con mayor responsabilidad el tema migratorio. Hace algunos años yo le pedí a ACNUR que informara sus mecanismos de financiamiento y quedó bastante en la nebulosa cómo se financian estos organismos, pero da lo mismo. Organismos internacionales, si realmente están preocupados de la situación de los derechos humanos de estas personas, vayan a solucionar los problemas donde se originan, que es en Venezuela, y no en nuestra frontera. Ese es el llamado que hago, porque finalmente lo que voy a decir acá lo dice el propio Hugo de Sela, el canciller peruano. Perú no tiene ni las condiciones ni las capacidades para recibir nuevos migrantes. Y Chile está en la misma situación. Hemos llegado a más de 2 millones de extranjeros, muchos de ellos en situación clandestina, irregular, más de 300.000, que es una gran cantidad. No es posible ni siquiera visualizar que se vayan por tierra, ni por aire, en corredores humanitarios, me refiero a buses, ni por aviones, ni por barcos, como han planteado también, curiosamente, algunos. Ellos van a irse como llegaron cuando sucedan dos cosas. Primero, cuando en nuestra ciudad, en nuestro país, disminuyan los incentivos y cuando en Venezuela se recupere la democracia. Y yo creo que eso está a puertas de suceder porque tenemos en Chile un candidato que probablemente sea el próximo presidente que ya ha anunciado la disminución de los incentivos y porque tenemos un país que es Venezuela que está bloqueado militarmente por Estados Unidos. Bien, pues diputado Enrique Lee, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien. Nos vemos.